Bueno, aprovecho a presentarles a Luciano, que va a estar hoy con nosotros. Capo, Luciano, ya van a ver. No, Tiene varios libros, este es uno de ellos. Es psicólogo, filósofo y unas cuantas cosas más. Ponete cómodo. muchas gracias. En la transición, así se llama este programa, nos propusimos convocar a 100 personas, 100 voces diferentes que nos ayuden a contar el tiempo que vivimos, a contarnos lo que nos pasa y lo que sentimos, a ver si podemos corrernos un poquito de esa narrativa hegemónica que sufrimos, de un lado u otro, especialmente en las últimas décadas. Pareciera que la posibilidad de creer firmemente en nuestras potencialidades se fue corriendo por razones complejas del tiempo que vivimos. Y entonces no nos sentimos protagonistas. Las mujeres, los hombres, los diferentes géneros, no nos sentimos incluidos en esa posibilidad que tenemos de darnos una organización, de pensar en definitiva la vida que queremos. Así que una de esas 100 personas es Luciano Lutero, que está entre nosotros hoy. Es psicólogo y filósofo. Qué linda mezcla para esta época, ¿no? ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo ¿Cómo estás? estás? Bien, ¿y vos? Bien, contento de que te hayas podido acercar a la tele. Sé que tenés muchísimo No, pero trabajo, quería venir. porque Muchas además gracias. escribís, vamos a hablar algo de tus libros. ¿Qué pensás de lo que acabo de decir? Que son tiempos muy movedizos, que nos cuesta muchísimo orientarnos, que para mí esa es una palabra clave, la orientación, ¿no? A veces nos cuesta hasta saber dónde estamos parados, ¿no? No solamente cuál es la dirección, cuál es un camino posible, sino también dónde estamos, ¿no? Yo creo Mm, que sobre todo, al menos desde lo personal y en mi práctica como terapeuta, en el último tiempo insisto mucho sobre la pausa, esperar un poquito, no apurarnos, porque no sabemos muy bien, ¿no? De hecho, este, lo que viene pasando en el último tiempo con la inteligencia artificial, ujú. ¿no? Lo que viene pasando también de un tiempo a esta parte con las modificaciones en los tipos de personalidad. No sabemos muy bien qué mundo va a haber de acá a 5, 10 años, ¿no? Proponés ir más por las preguntas por ahí, ¿no? Formularnos preguntas que... Hay más preguntas que certezas hoy, ¿no? Y quizás hay una abundancia de soluciones, Ujú. ¿no? Que no son necesariamente certezas, porque no son seguridades internas, ¿no? Son, creo que a veces, las formas desesperadas en las que tratamos de salir de un tiempo de crisis. Mm, Como muchas veces ocurre, en la crisis vos tenés por lo general un problema, ¿no? Uno o varios, ¿no? Pero es como ocurre cuando tenés una filtración de agua en tu casa, ¿no? Si vos simplemente querés tapar la filtración, claro, va a salir por otro lado, ¿no? O sea, sí. apurarte con la solución muchas veces es la negación del problema, Mm, ¿no? A veces hay que decir, bueno, esperemos un poquito, vamos a ver que el problema termine de mostrarse, ¿no? Porque los problemas, para constituirse con problemas, no son solamente o no están solamente en la urgencia inmediata. El problema mm, necesita desarrollo, tenemos que verlo en su despliegue y a partir de ahí sí saber un poquito ujú, qué queremos hacer, a dónde lo queremos llevar, qué implicación vamos a tener, mm. porque también hacerse cargo de un problema es dedicarle tiempo, energía, Sí, dejar de sí. hacer otras cosas. Entonces, en ese punto, rehabilitar la dimensión del tiempo creo que es importante en una época que creo que se caracteriza por sacate de encima el problema lo más rápido que puedas. Wow, está bueno eso. Luciano Lutero, lo convidamos en principio para hablar de las masculinidades. Yo estoy seguro que vamos a terminar hablando de los vínculos en general, ya lo está anticipando Luciano. Pero vamos por parte y tomémonos el tiempo, como nos sugiere Luciano. Quiero presentarles este video que no es otra cosa que
un avance de una serie conocida y que seguramente han visto muchas personas. Vamos a verlo, Luciano. Dale. Me llamo Santi y soy machista. Y estáis aquí porque habéis decidido transitar hacia un nuevo concepto de lo que significa ser hombre. ¿Cómo hemos acabado aquí, tío? Y yo qué sé. Tú eres un rancio. ¿Eso qué? Se ha aprendido 4 palabras y está aquí sentando cátedra. Todos somos machistas. Porque es en la cultura que nos hemos criado. A mi masculinidad no la deconstruye ni Dios. Abrimos la relación para poder acostarnos con otras personas. Me lo... ¿Puedo pensar menos? La masculinidad tradicional nos hace infelices. ¿Me estás echando? Ellas lo llaman techo de cristal. ¿Cómo nos tenemos que sentir ante esta nueva situación? ¿Habéis hecho match en Tinder? No, yo no tengo Tinder, no tengo eso. Ahora sí. ¿Ya estamos con las citas online? Eso es de fracasado. 40-15. Pero, tío... ¿Es un privilegio ser hombre? Tiene la libido de una alcachofa. ¿Tú sabes lo que es un machirolo? Bueno, de repente todo es patriarcal y habéis declarado la guerra al cromosoma Y. Pues, ¿un cohete? Claro, para que despegue. Las cosas están cambiando. ¿Y si nos gusta, os jodéis? El techo de cristal que se ha roto y se me ha caído encima. ¿Qué es ser un hombre? Cada vez está menos claro. Venga, pongo música. ¿Qué querido? ¿Rodríguez? Los planetas. ¿Rosalía? ¿Rosalía? Bájate el coche. Bueno, es Machos Alfa, esa es la serie de la que hablamos, tiene varias temporadas y se ve mucho la rusticidad masculina ahí al palo, ¿no? Y vos tenés un libro que se llama El fin de la masculinidad. ¿Tiene que ver con esto? Tiene que ver con la resignificación de la masculinidad en la última década. Específicamente, bueno, algo que el avance muestra muy bien, ¿no? Que de repente el lugar del varón pasó a ser cuestionado, ¿no? Quizás también sobreinterpretado, ¿no? En cierta medida los varones empezaron a sentir que por el hecho de ser varones estaban mal, ¿no? Y ahí creo que se volvió importante distinguir entre lo que es ciertos patrones de masculinidad adquiridos y que tienen que ver, sí, es verdad, con la posesividad, con la impulsividad, con cierta desarrollo de la potencia por la potencia misma, con la agresividad, ¿no? Quiero decir, hay una cantidad de elementos que traía la masculinidad que no solamente eran conflictivos en el vínculo con las mujeres, sino eventualmente también lo eran para los varones, ¿no? Claro. Quiero Y decir. que la necesitó en un tiempo, creo que bastante lejano, ¿no? Porque vos citabas la agresividad. Claro, era el que salía a buscar la comida y mucho antes a matar los animales. Es decir, algo que estaba como formaba parte de la constitución de ese hombre. Pero claro, estamos en el siglo XXI terminando el primer cuarto de ese siglo. En algún momento la agresividad que era necesaria para cierta, o era funcional, si querés, empezó a encontrar otros canales, perdió sus instituciones simbólicas y creo que ahí es donde empezaron a haber problemas porque de alguna forma fue una agresividad libre en la sociedad. Quiero decir, en otro momento, una institución masculina típica, el duelo, ¿no? El duelo entre varones, ¿no? Una situación en la que por una disputa, vos y yo nos vamos a pelear, ¿no? Sí. A muerte quizás incluso, vamos a usar para resolver un conflicto, pero eso era una estructura simbólica, nos puede gustar más, menos, sí, nada, pero había canales simbólicos para conducir la agresividad, de la misma forma que la guerra. La guerra es una institución que se sostiene, o la guerra clásica, no la guerra actual, ¿no? Pero la guerra tradicional, hasta la Segunda Guerra Mundial, requería al hombre en el frente de batalla, ¿no? Y eso implicaba momentos en los que se pelea, momentos en los que no, momentos en los que se puede atacar, momentos en los que hay treguas. Creo que en cierta medida también los avances tecnológicos hicieron que esas estructuras de la masculinidad perdieran sentido y esa agresividad se vio liberada. Creo que lo que más nos empezó a escandalizar de la masculinidad es que hoy en día, por ejemplo, ¿no? Nos encontramos, desde hace un tiempo esto digo, ¿no? Dos varones discuten en un colectivo y ya no es bajémonos y vamos a pelearnos a un lugar donde no haya nadie para que la pelea quede entre vos y yo. Cualquier lugar es pasible de ser
cargado de agresividad. Dos varones empiezan a pelear y se empiezan a pelear arriba del colectivo y no importa si la liga una mujer, la liga un chico. O sea, creo que había algo desligado de la agresividad. Del entorno, claro. Exactamente. Entonces también la llamada masculinidad tóxica, ¿no? Ahí creo que cabe ser bien sutil con la diferencia. Se volvió necesario deconstruir la masculinidad, no porque la masculinidad como tal era un problema, sino que la masculinidad se había vuelto un problema en el último siglo, cuando la agresividad, por ejemplo, del hombre estaba suelta por todos lados. Cuando el hombre tenía instituciones muy concretas que marcaban cómo tenía que comportarse, ahora cuando de repente esas instituciones se debilitaron, ¿no? Por eso me parece que está buena en el avance cómo uno de los personajes dice, bueno, ahora todo es patriarcado, ¿no? Y creo que los críticos y los teóricos más finos del patriarcado dicen, el patriarcado tuvo su esplendor máximo a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, y después empezó a bajar, ¿no? El patriarcado está en retroceso. Ahora, el retroceso del patriarcado lo que produce es una desregulación de las conductas patriarcales. O sea, el hombre que tenía que disponer de su agresividad, por ejemplo, para el campo de batalla, para hacer... En la cultura del esfuerzo está incluida también un uso de la agresividad. Yo me esfuerzo y me voy a romper, ¿no? Por lo que sea que quiero, ¿no? Por un ideal o para ser el proveedor de mi familia. La figura del proveedor es una figura que también tiene un componente agresivo, ¿no? Yo me voy a romper y voy a trabajar, ¿no? Tal cantidad de horas para... Por supuesto, eso da un privilegio dentro de la casa y demás, pero el patriarcado empieza a disminuir a lo largo del siglo XX, las estructuras patriarcales empiezan a disminuir, principalmente flexibilización laboral, pérdida del lugar del hombre en la sociedad, retracción de la familia, ¿no? Entonces los hombres empiezan a sentir que ya no tienen ningún tipo de garantía en su masculinidad y eso desregula la masculinidad y la vuelve mucho más agresiva. Por eso, bueno, empezamos a encontrar que aparecen cada vez fenómenos de este tipo de situaciones, ¿no? Pareciera que el hombre se desdibuja, el varón queda desdibujado después de la descripción que nos acaba de hacer Luciano. Pues entonces, ¿cómo nos reconstruimos? ¿Cuál es el varón actual? El hombre que puede tener conductas más refinadas acorde a estos tiempos. Es una excelente pregunta y me gustó mucho el término que utilizaste de la reconstrucción, ¿no? Porque creo que durante mucho tiempo hablamos de deconstruirlo todo, ¿no? De construir la familia, de construir todo, ¿no? Pero es cierto, ¿no? Como decís vos, las instituciones nos aprietan un poco, ¿no? Pero también es cierto que fuera de las instituciones hay desamparo. Entonces, lo mejor es no la vida fuera de las instituciones porque la intemperie es mucho más asoladora. ¿Cómo reconstruimos instituciones, por ejemplo, la masculinidad? Bueno, me parece que el debate de un tiempo a esta parte viene siendo cómo pensar un rol más igualitario para el varón en la pareja, por ejemplo. Cómo pensar un padre que sea mucho más comprometido en la crianza también, ¿no? Que no sea un padre del estilo, yo me desentiendo de los actos del colegio, yo me desentiendo, ¿no? Digamos, algo que se escuchaba mucho en los relatos de... ¿Vos crees que no se escucha ahora? Se escucha, pero me refería yo al relato típico, ¿no? Cuando yo, por ejemplo, en el consultorio trato con un hombre quizás de tu edad, ¿no? Sí, Los sí. hombres de tu edad, por ejemplo, suelen decir, yo con mi padre hablé 3 veces. Wow. ¿No? Como dice, yo hablé 4 veces en mi vida con mi papá, nada más, ¿no? Como y las pueden contar Sí, las sí. veces. O sea, hablan de que no era un vínculo cotidiano, Impactante. ¿no? Eran, ¿no? Las veces que hablé con que mi padre, cuando cumplí tal edad, vino mi padre y me dijo esto, listo, ¿no? Ni hablar si incluimos el debut sexual y otro tipo de codificaciones que también estaban De códigos que había, ¿no? ¿no? Que a veces también eran muy problemáticos para los varones, ¿no es cierto? ¿No? Quiero decir, la iniciación sexual masculina tenía poco de heroico, ¿no? Era una especie de, ¿no? De soltar a alguien ahí, ¿no? Ya está, solamente para demostrar, ¿no? Porque además la masculinidad tiene eso, de que no se es varón por ser varón, hay que demostrarlo.
Con lo cual eso, las pavadas que somos capaces de hacer los hombres para demostrar la virilidad, pues, ¿no? O sea, con tal de demostrarlo podemos llegar a hacer, por eso muchas veces escuchamos, ¿no? Digamos, un hombre queriendo hacer tal cosa, ¿no? Se cayó de tal lugar o queriendo, ¿no? Siempre queriendo hacer alguna hazaña, ¿no? Puede salir mal, ¿no es cierto? La hazaña es muy de la lógica Masculino. tradicional, ¿no? Y yo creo que hay algo aliviante. Pasa que no, eso no quiere decir que entonces el varón se vuelva, que reniegue de su hombría, por decirlo así. Creo que la pregunta es cómo ser varón de otra manera. Eso, ¿qué es ser hombre hoy, no? Nosotros salimos a hacer un trabajito con dos personas comunes de diferentes generaciones y vamos a escuchar lo que dicen. El hombre cambió un poco lo que es el mostrar sus sentimientos, que antes era mucho más parco que ahora. Para mí ser hombre es algo normal como cualquier cosa. No lo veo algo distinto para ser una mujer. Hoy se piensa mucho más en lo que es la igualdad de género, o sea, que no se piensa como que solamente el hombre es el que tiene que llevar la plata y la comida de la casa. Obviamente tenemos cosas diferentes a las mujeres, pero no lo veo distinto. O sea, es algo común para mí, no es algo que me ponga a pensar todos los días. Está más la igualdad entre lo que es el hombre y la mujer, no tiene por qué ser uno solo el que lleve, como se dice, la comida o la plata. Tiene sus ventajas y sus desventajas, pero no es algo orgulloso de ser hombre igual. Estoy pensando. Es que no siento que para mi edad o para la gente más joven como que ya crecimos con las cosas que más igualitario con el tema de las mujeres y eso. Sí, a lo largo de los años cambió y cambió muchísimo, sobre todo en los últimos tiempos, porque antes era como que la percepción de hombre era el macho de la casa que tenía que llevar los alimentos, el que tenía que llevar la plata, como el que organizaba y ordenaba todo. Y siento que para la gente más grande sí puede llegar a cambiar la percepción o que le cuesta más adaptarse a ciertos cambios que por ahí en su momento no tenían por qué hacerlo. Cambió la visión que tiene el hombre con respecto a la mujer, con respecto a mostrar el amor que siente por los demás. No es algo que me lo ponga a pensar y diga que es raro, no sé. Tiene nato también un tema de protección con los seres queridos, que eso siempre fue, pero tal vez ahora lo demuestra un poco más, pero sobre todo cambió mucho en lo que es la parte de los sentimientos y la demostración de ellos. Una de las cosas por la que decidimos incluir estas dos personas, que podrían haber sido cualquier otra persona, cualquier hombre, es que, yo no sé si sentiste lo mismo, relatan como si estuviesen viendo una escena que no les es propia. Está buenísimo el video, ¿no? Además para poder pensarlo también desde lo gestual, ¿no? Vos fijate que el hombre mayor, ¿no? Sí. Digamos, está como con los la brazos defensiva. cruzados, ¿no? Y está incómodo, ¿no? Como Sí. piensa, ¿no? Dice, ¿no? Como habla de amor y hace así con la cara que tuerce el gesto, ¿no? Como que lo ves que está como... en un momento dice, deja de pensar y mira para arriba así, queda como en el loop. Se ve que le cuesta, ¿no? Como efectivamente vos ves ahí un hombre de otra generación. No, el muchacho habla mucho más suelto. Quizás es más inespecífico. El otro está hablando más desde una dificultad. Claro. ¿No? A mí me resulta muy... Me gusta esa dificultad que alguien tiene para hablar, que alguien dice, acá hay un problema, ¿no? Como Claro. diciendo, como acá hay algo que... Hay una traba, ¿no? que no puedo seguir. Como si estuviera más en... Especulo y pienso lo siguiente, como si el tipo dijera, bueno, a ver, pienso lo que te digo para no decir de lo que pienso, ¿no? Porque si tengo que hablar, quizás me encuentro con más problemas. Ahí está la clave, Luciano, una de las claves de un tema bien complejo, ¿no?
Hay ámbitos de conversación, pero la suficiente cantidad como para que los hombres podamos revisar cómo somos, qué sentimos, cuáles son nuestros deseos, a qué aspiramos, cómo nos vamos a revincular con las mujeres y otros géneros. ¿Hay ámbitos concretos hoy o todavía estamos verdes? Porque yo te digo, sí, me vas a decir, en Palermo hay, y en 4 lugares más. En Córdoba hay un lugar donde hacen retiros los varones. Pero yo no veo una conversación entre nosotros, entre los grupos de amigos o compañeros, como sí hay de una manera muy potente entre mujeres. Estoy de acuerdo. Sin duda, en este tiempo vimos aparecer un montón de espacios del estilo taller, retiro, grupo, muchas veces orientados hacia la crítica de la masculinidad, ¿no? Como si se cargara con la vergüenza de ser varones, ¿no es cierto? Tenemos que retirarnos, irnos a otro lado, ¿no? Y no sabemos a cuál. Para curarnos de nuestra masculinidad, ¿no? Y lo que no hay, y coincido en esto con vos, lo que no hay son nuevas instituciones de masculinidad, ¿no? ¿A qué le llamas instituciones de masculinidad? Y conductas codificadas, ¿no? Codificadas, perdón, que regulan los intercambios de una manera que haya una nueva masculinidad, ¿no? En juego, ¿no es cierto? Todavía sigue siendo una cuestión de incomodidad cómo hace un hombre para exponer cierta cuestión más viril, ¿no? Sin que eso, por ejemplo, incomode, ¿no? Todavía el uso, la palabra virilidad remite a la fuerza, ¿no? Sí. Que pueda, ¿no? Por Te iba a ejemplo, preguntar eso, sí. ¿no? ¿Qué implica ser viril hoy? Bueno, ¿Con qué reemplazamos aquella vieja virilidad de la que nos hablaste hace un rato? yo creo que una de las derivaciones más claras y mejor trabajadas de la virilidad es la resignificación de la paternidad. La paternidad. Sí, ¿no? Donde es un tema complejo porque creo que en el pasaje de la paternidad tradicional, que era el padre del que hablábamos hace un momento, el padre que miraba de lejos a los hijos, de ahí pasamos a un modelo de padre sensible, que es el padre que por momentos compite con la madre, es un padre maternizado, ¿no? O sea, un padre que es como una especie de sucursal materna, muy problemático a veces, muy problemático porque lejos de ser contenedor con la mujer que es madre, se identifica con la mujer que es madre, lejos de estar en un lugar de sostén, ¿no? Más bien es como una especie a veces de un niño más en la casa porque no quiere retar al hijo, porque no, como se pone en un lugar de... Es un padre que a veces puede estar esperando de más ser amado por el hijo, ¿no? Y eso a veces es muy problemático, ¿no? Creo que la resignificación concluye hoy en día con padres que entienden un poco mejor que el rol del padre, cuando es un rol junto a la madre, es un rol que es complementario, ¿no? No es una derivación o, digamos, sin duda la madre transita mucho más por la angustia de la crianza, ¿no? Porque tiene que atravesar experiencias como, por ejemplo, eventualmente la del destete, ¿no? Que se juega exclusivamente con ella, y el destete es angustiante para el niño, pero es angustiante para la madre. Ni hablar si vamos antes al parto, ¿no? Creo que cuando hablaba del padre maternizado me refería como a este tipo de padre que de repente la mujer estaba embarazada y estábamos embarazados, ¿no? Colectivizaba todo, no estamos embarazados, embarazada está la mujer, ¿no? Digamos, uno acompaña a una mujer embarazada. A mí me ¿no? sonaba bien esa idea de ¿Te cuando gustaba? escuchaba a alguien, estamos embarazados, porque me parecía que tenía que ver con un compromiso. Pero ya ven ustedes, ¿no? La complejidad que encierra la temática, el tiempo que vivimos, todo lo que tenemos que desandar, mirar, explorar. Estamos con Luciano Lutero hoy para seguir haciéndolo. Vamos a hacer una pausa muy corta y tratando de descifrar la nueva masculinidad. Creo que ni siquiera estamos planteando cuál es la masculinidad conveniente. Nos estamos haciendo preguntas sobre algo que aún no se ha definido y que seguramente el transcurso del tiempo
los diferentes procesos personales y grupales irán definiendo. Ahí nos encontramos enseguida. Uno de los libros de Luciano que nos acompaña esta noche, Luciano Lutero, se llama El fin de la masculinidad. No es este, que se llama Más crianza, menos terapia. Ser padres en el siglo XXI. Lo menciono porque no me quiero olvidar de hablar de esto que es central. Pero antes, me gustaría conocer lo que pensás, lo que investigás, lo que estás sintiendo, con el tema del sexo en los varones, ¿no? Cuando alguien confesaba que era gay hace pocos años, se decía una palabra horrible, ¿no? Salió del closet, salió del lugar donde guardamos los zapatos. Cuando alguien menciona que ha decidido ser trans, hay otra instancia y hay una múltiple variedad de posibilidades. ¿Qué aparece con esto? Porque me da la impresión que lo empezamos a ver con mayor afectividad, ya no como un rechazo, sino como parte de lo que también puede decidir ser un hombre. ¿Qué decís? Es un tema complejo y creo que, como bien dijiste, hay un movimiento que hasta hace un tiempo la alternativa a la masculinidad tradicional, desde el punto de vista de la elección amorosa, ¿no? En el sentido del hombre tradicional se inclinaba hacia la mujer, ¿no? Y el varón que buscaba una alternativa la buscaba por la vía homosexual, Sí. ¿no? Pero la homosexualidad es una forma de deseo, ¿no? En última instancia, creo que una de las grandes reivindicaciones de los movimientos homosexuales fue ubicar la diversidad de la homosexualidad y que no quedara solamente identificada la homosexualidad a un varón feminizado, sino que la homosexualidad era también una forma de ser hombre, ¿no? Y eso me parece súper interesante, ¿no? Ser un hombre que ama a un hombre, ¿no? Claro. Creo que algo distinto es lo que mencionabas en segundo término, cuando ya no se trata de una forma de deseo, sino de una identidad, ¿no? Porque una cosa es yo, hombre, ¿qué deseo? Y otra cosa es la pregunta planteada en torno a qué soy, ¿no? ¿Soy un hombre? ¿Soy una mujer? ¿Soy no binario? ¿No? Es un tema que es muy delicado porque muchas veces genera que se opine o se hable sobre estos temas desde un punto de vista o ideológico o desde Liviano, ¿no? o Yo escuché en la liviano. radio la semana pasada que alguien decía, ay, yo me considero planta. Se hacía el vivo, ¿viste? Uno de esos periotontos que suelen opinar. Yo soy zanahoria, me considero zanahoria y entonces me parece que no es un tema para banalizar, ¿no? Es que creo que ahí está el punto, o al menos lo que a mí me importa subrayar, que es nadie que no haya pasado una experiencia de profundo dolor modifica su identidad, ¿no? Entonces, siempre cuando alguien está, no es una moda, no es algo caprichoso. No es algo gracioso. No es claro. algo cómodo, Bien. no es una elección de mercado, ¿no? Como, digamos, la identidad, que es algo que se construye desde que somos niños, ¿no? Cuando alguien necesita hacer un cambio de identidad, es porque sin duda atravesó algún episodio o alguna circunstancia que le generó un profundo dolor, ¿no? Sin duda conocíamos historias de dolor donde el varón homosexual no tenía que a veces camuflar, ¿no? Ni hablar de los varones que eventualmente se casaban para esconder una vida o aparentar una vida Sí. heterosexual para que no se sospechara que acaso eran homosexuales. Hay múltiples historias, ¿no? Pero cuando alguien tiene que atravesar un proceso de dolor relativo a su identidad, que es lo más íntimo que tiene, ¿no? Ese dolor, creo que hay que ser muy, muy respetuoso con alguien que está atravesando. Digamos, lo que vivió esa persona, digamos, creo que la mayoría, a muy poca escala conocimos ese dolor. Quizás es como tener por un tiempo, ¿no? Como una crisis. La crisis de identidad es muy profunda,
Por eso coincido en este sentido de que no es algo de Sí, ¿sabes que lo que, sea... sí. lo que me viene escuchándote? Somos sociedades poco compasivas, ¿no? Más de juzgar y de no entender los múltiples dolores que vivimos en esta transición de tanta transformación permanente en todos los campos, ¿no? Eh, Quizá haga falta hablar un poco de amor. Eh, me voy a dar el lujo de compartir con vos algo que pienso y que tiene que ver con la posibilidad del multiamor, no del poliamor, es otra cosa. El multiamor, es decir, poder amar o tener la capacidad de reconocer que podemos amar a varias personas a la vez y podemos ser amados también por varias personas a la vez. ¿Por qué a lo largo de toda la vida terminamos diciendo, en algunos casos, mi único amor fue Rosita, o mi único amor fue Pedro, o quien sea, o mis hijos? Siento que también hay como una especie de corset que veíamos un poco y vos lo señalabas en uno de los testimonios, para hablar de amor. ¿Por qué no nos podemos decir, nos decimos seguido te quiero, pero te amo pareciera que es una palabra que entronizamos demasiado y que no la hacemos jugar en lo cotidiano? Yo debiera poder decirle a mis compañeras o compañeros te amo, en los casos en los que tengo una relación más afectuosa, más de amor verdadero, ¿no? Divorciado de lo sexoafectivo. Sí, sí, coincido, entiendo hacia dónde vas y va más allá de un modelo vincular como podría ser la pareja, ¿no? Como decías, Claro. relativo al poliamor. Sin embargo, creo que también por historia y por tradición, ¿no? Al menos si pensamos en lo que es la historia del amor en Occidente, ¿no? Que hay un libro muy lindo que se llama así, Mm. ¿no? De Denis de Rougemont, ¿no? Y hay otro libro muy lindo, creo que era de Le Goff, me parece, ¿no? Que también se dedica a investigar la historia del amor desde la Edad Media hasta acá, ¿no? Y que la exclusividad amorosa era lo que le daba valor, ¿no? Por eso lo que vos decías de mi único amor, Mm. ¿no? Mi único amor, el amor tenía que ser único, ¿no? Que es una derivación de lo que en la Edad Media era el amor de Dios, Sí. ¿no? Amar a un solo Dios, ¿no? Ujú. Era también, el correlato terrenal era Sí. amar a una sola persona. Sí, sí, la Creo exclusividad. que es interesante esto que vos decís porque coincido plenamente en que nos cuesta mucho sacar fuerza del amor. Cuando vos decías, somos una sociedad que juzga mucho, quiere decir, sacamos mucha más fuerza del odio que del amor, Mm. ¿no? Digamos, nos nutrimos y nos alimentamos. Es notable El eso. morbo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Alguien ve una noticia, encontraron, o lo que a ver qué dice a ver, Sí, como sí. ya Sí, nos sí. nutrimos y nos alimentamos del odio como forma de vincularnos o de generar incluso lazos. Me gusta esta idea del multiamor porque tiene que ver con poder ver lo inconmensurable de cada una de las formas de amar, Mm. ¿no? Creo que eso también va de la mano de un cambio cultural muy grande de los últimos años, que es la rehabilitación de la amistad, ¿no? Mm. Digamos, tradicionalmente era, bueno, vos vas a tener amigos de joven, te vas a casar, y cuando te casás, lo principal va a ser el amor a tu pareja, Claro. ¿no? Y después el amor a tus hijos, ¿no? Esa era la pirámide, ¿no? Bueno, hoy en día creo que modificamos un poco nuestra idea de pareja, ¿no? Modificamos también, ¿no? La amistad dejó de ser un vínculo de segundo orden, Ujú. ¿no? El típico ejemplo de que cuando te pones de novio desapareces, pero cuando Sí. te deja, ¿no? te terminó, volvés a buscar a los amigos. No, a ver, algo de que le pueda hacer un poco más de le pueda tener un poco más de consideración a todas las formas del amor que existen. Y hablando ahora sí de lo sexoafectivo, esta especie de disolución del hombre o de trastocamiento, de que estamos como buscando nuestro lugar, ¿hace que en estos tiempos haya menos sexo? Es uno eh, de los, de los puntos por los cuales podríamos explicar esto, que debe ser más complejo, ¿no? El laburo, la cantidad de horas, la falta de tiempo que vos decís, las inseguridades, no sé. Hay muchos factores, creo que, ¿no? El
el debilitamiento de la masculinidad puede ser uno, pero es uno entre muchos otros y que yo creo que tiene que ver principalmente con el desarrollo tecnológico de la sociedad, ¿no? Digamos, somos una sociedad, la nuestra es una sociedad en la que el afecto prioritario es la ansiedad, ¿no? Digamos, Ansiedad. nos manejamos siempre que la ansiedad es un afecto que está en un nivel muy superficial de descarga, no tiene profundidad. Claro. El ansioso no es alguien que está angustiado. El que está angustiado sí. está interiormente reflexivo respecto de algo, me angustia una decisión, porque el ansioso es el que tiene algo que tiene que ver cómo lo Sí. conduce y cómo se lo saca de encima rápido para poder seguir, ¿no? Creo que estadísticamente se ve que la práctica sexual disminuyó, Ujú. ¿no? Hay un menor interés en el sexo. Nos vamos a acostar con el celular. Porque o nos vamos a acostar con el celular, o también, ¿no? Creo que porque implica, al menos en su dimensión más profunda, el sexo implica una conexión muy... No es simplemente un acto de descarga, Ujú. ¿no? El sexo es una especie de comunión con el otro, si Claro. querés, ¿no? ¿no? E implica también generar una vida sexual con alguien. Es algo que toma tiempo, hay que conocerse, ¿no? Hay que entrar en una dimensión de lo profundo con el otro, ¿no? Entonces la vida sexual también, ¿no? Creo que encontramos múltiples descargas por las cuales de alguna forma es que nos sacamos de encima cierta energía psíquica, que bueno, ¿no? Ya sea el teléfono o me quedo haciendo una cosita más, obtengo mucho más placer, ¿no? Había un colega que decía de una forma muy linda, el sexo es algo que no sirve para nada. Entonces, ¿no? Claro, preferimos satisfacciones que están mucho más atadas a efectos. Me quedo haciendo esto que lo puedo usar para esto, lo puedo usar para... Pero el sexo, una vez que concluyó entre dos personas, no fue más que eso, ¿no? Bueno, pero a la Bueno, gente te enriquece mucho claro. internamente. Yo absolutamente creo que como modelo de satisfacción, el orgasmo es sin duda una satisfacción que da una plenitud interna, pero claro, hay que querer esa plenitud. Claro. Hay que pensar la vida en términos de plenitud, que no es algo muy frecuente, ¿no? Digamos, Y pensar la vida en estos términos de plenitud que estás proponiendo, ¿es una vida espiritual un poco más rica, un reconocimiento interior de lo que somos? ¿Por dónde pasa? creo que sin duda tiene un costado espiritual, si entendemos por espiritual no necesariamente la pregunta religiosa, Sí, que total, por claro. supuesto, Sí, sí. ¿no? Pero la espiritualidad tiene que ver, Con otras es cosas, la sí. pregunta del ser humano por su trascendencia, a dónde va, ¿no? ¿Quién ¿Qué soy quiere? también, no? Exactamente, ¿no? Me parece que en ese sentido la sexualidad, hay un libro muy lindo que se llama justamente El sexo y lo sagrado, ¿no? Que tiene que ver, hay algo siempre sagrado, un aura el sexo no es la sexualidad que es meramente de descarga, masturbatoria, Sí, sí, si sí, querés, claro. ¿no? Es el sexo como relación Como con la comunión, ¿no? profundidad. Claro, Claro. exacto, como profundidad. Uno se conoce a sí mismo a través de la vida sexual, ¿no? Digamos, uno sabe, y de hecho creo que en el encuentro sexual pleno, el otro te da algo que vos no tenés sin ese encuentro, que es tu cuerpo. Vos conocés tu cuerpo de una forma totalmente diferente en un acto sexual. Sí. Y sin dudas para ese encuentro tiene que haber una amorosidad previa, un reconocimiento Sin del duda. otro que decías. Exacto. Y entonces mi pregunta es, ¿cómo imaginás las nuevas relaciones entre hombres y mujeres? Porque yo siento que hoy estamos los nenes con los nenes y las nenas con las nenas. Y lo sufren los adolescentes mucho, los varones. Hay una especie de herida que suelen declamar frente a las chicas de su misma edad que o los desprecian o les marcan cosas que los chicos todavía traen de nuestros papás, de sus papás, que son adultos que han transitado toda esta etapa de la virilidad más tosca, ¿no? Sí, creo que ahí tenemos un problema epocal, ¿no? de este momento, ¿no? Que sin duda, por un lado, los varones jóvenes prácticamente no tienen ritos de masculinidad, no saben cómo iniciarse. De hecho, también esto estadísticamente es algo que se corrobora, que es que los varones han perdido
la experiencia amorosa, ¿no? Digamos, son muy pocos los varones y las mujeres también, digo, que se enamoran. Vos fijate, los pibes hoy de 14, 15 no están pensando en enamorarse, ¿no? Digamos, yo a mis 14, 15 lo único que quería era eso, ¿no? Hoy los chicos de 14, 15 están con las apuestas online, están, ¿no? Por lo general a veces en consumos un poco peligrosos, o con un sexo, pero que no es el sexo del que estamos hablando, es un sexo no amoroso. Claro. Es el sexo que no tiene esta dimensión, como decías vos recién, de reconocimiento del otro, ¿no? Por eso a veces escuchamos cada tanto, ¿no? Digamos que hay episodios donde son casi promiscuos, ¿no? Donde no es raro escuchar el debate, o mejor dicho, el planteo, la situación de hicimos una fiesta, chicos con chicas, y en medio que estuvieron todos con todos. Sí, No es la experiencia amorosa esa. Claro. Ahora, fíjate que en todo lo que nos estás relatando, lo que se difumina es el amor. No está el amor, no estamos haciendo lugar para el amor. Me pregunto si en el modo de criar a nuestros hijos, el libro de Luciano que acaba de reeditar, Más crianza, menos terapia. Mirá, lo dice un terapeuta, es maravilloso esto, ¿no? ¿Por qué crees que hay que hacer menos terapia? ¿Y qué significa más crianza? Porque me parece que acá está el nudo. Estos pibes les pasa lo que vos acabás de contar por nosotros, por los adultos que debiéramos hacernos cargo también de qué pibes estamos criando, cuáles son los bordes amorosos que les estamos poniendo, si les estamos poniendo esos bordes o si nos da miedo y como vos decías, los que somos varones hasta queremos dar la teta, pero no podemos cuidar a nuestro hijo en el tema de límites amorosos, insisto, ¿no? Sí, creo que bueno, ahí vos unís dos palabras que son significativas, que es amor y borde, ¿no? Yo creo que por un lado el menos terapia tiene que ver con una crítica cultural a una sociedad que se alimenta de diagnósticos y que para todo quiere, bueno, vamos al psicólogo, y yo en ese punto me encontré muchas veces recibiendo consultas de personas que no necesitan un tratamiento, que tienen problemas que son los problemas de la vida, ¿Y ¿no? por qué crees que van? Porque cuesta tener problemas. Cuesta, sí, y hacerse el tiempo Claro. y tener confianza en que los problemas Qué mismos bueno van a... eso. ¿No? Digo, por ejemplo, un niño... Confiar. De repente un niño de 3 años, 4 años, ¿no? Empieza a tener miedo de noche, ¿no? Y entonces llama a la mamá o al papá, bueno, que vaya al psicólogo. Por lo general, esos son miedos habituales, normales, son miedos que son hasta partes del crecimiento, significa que está creciendo. Que está Seguramente creciendo. esos miedos van a durar un tiempito, ¿no? Y después van a desaparecer, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Esperar. Esperar. Y acompañar. Acompañar. Y acompañar quizás ahí viene también el más crianza, porque muchas veces a los padres nos pasa que nos angustiamos mucho con las preocupaciones de los chicos, no les tenemos del todo confianza, entonces decimos, bueno, ¿y qué hacemos? Listo, si me llama, voy yo y me acuesto en la cama con él. ¿No? No, porque le estás generando una distorsión del hábito de dormir. Carajo. No te acuestes ahí, porque vos si te acostás le generás contacto, entonces no va a volver a dormirse solo, va a necesitar el contacto. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a ir a dormir, vos le vas a apoyar la mano y ni bien saques la mano se va a despertar. Qué complejo, porque vos me decís esto y también está bueno el contacto. Decís, no somos una sociedad que se abraza lo necesario. Y de Está chico... bueno eso que decís, pero yo ahí diría, el contacto es bueno si no genera dependencia. ¿No? Un abrazo de afecto, cariñoso, nos abrazamos, pero porque nos abrazamos fuertes porque sabemos que nos vamos a soltar. Está bueno. Ahora, el abrazo que agarra y no suelta, ahí ya es otra cosa. Ya es posesión, ¿no? Y el más crianza tiene que ver Sí. con que de un tiempo a esta parte creo que hubo una revisión muy fuerte de la idea de crianza entendida de forma disciplinaria, la crianza te lo digo yo porque soy tu padre, la Sí. crianza autoritaria, si querés. Y ahí pasamos a la crianza respetuosa, la crianza con amor, que muchas veces, como ocurre, se pasa de un extremo al otro, ¿no? Y que creo que nos dejó a los padres a veces criando con mucha culpa. Y a veces transgrediendo nuestros propios límites y cediendo en situaciones donde tenemos que poder... Yo siempre pongo el mejor ejemplo que pienso en esto es... un padre tiene que enojarse con un hijo, no tiene que desbordarse. Y a veces actuar como enojado y decirle, pero ¿cómo puede ser que hagas esto? Actuar enojado es lo mejor para no enojarse en serio.
Ahora, Claro. ese es un borde. Qué interesante esta disquisición que haces, ¿no? Firmeza no es lo mismo que enojo y solemos Exacto. confundirlo, ¿no? Y para un pibe sí se me ocurre que la firmeza le da seguridad, está buscando eso y a veces piden eso que decimos habitualmente, piden límites. Es esto que vos decís, ¿no? La Piden firmeza da un sostén, Dame un sostén. da un apoyo. Dame un sostén. Qué tiempos, ¿no? Pero es maravilloso lo que haces, Luciano, porque además a través de tus intercambios con pacientes, con los libros y demás, ¿no sentís que te estás ocupando de algo del presente tan necesario, ¿no? Como es revisar nuestros vínculos? Porque a partir de ahí todo, a partir de los vínculos podemos pensar nuevas ciudades, nuevas organizaciones, otros liderazgos, una mayor participación ciudadana. Ahora, si estamos rotos, y fíjate, el diagnóstico, sé que no te gustan los diagnósticos, pero el diagnóstico global es el de sociedades rotas. Entonces, reconstituir ese rompecabezas es apasionante a la vez, ¿no? Absolutamente, ¿no? Y coincido, ¿no? Los diagnósticos me gustan, pero me gustan cuando son operativos, cuando el diagnóstico es para, bueno, ¿y qué hacemos? No el diagnóstico que es simplemente me quedo con el diagnóstico y no hago nada. Claro, me El encierro diagnóstico ahí. cuando creo que tu diagnóstico de ubicar el problema de la vincularidad como algo que sin duda atraviesa distintas esferas y ejes de nuestra sociedad, es un buen diagnóstico para pensar sobre lo que tenemos que intervenir, ¿no? Digamos, un terapeuta es un creador de vínculos. Yo en ese sentido creo que lo que hago en el consultorio es también una vía de responderle a los problemas sociales, culturales. La práctica terapéutica no ocurre en un consultorio separada de una sociedad. Y en ese punto coincido con vos en que repensar la idea de vínculo en una época de mucho contacto frívolo, quiero decir, mucho roce, pero roce que no deja huella, ¿no? Sí. Volver a la idea de Como el Exacto, escroleo. Exactamente. ¿no? Suavecito. Nos escroleamos. Hoy en día Claro. muchas veces nos escroleamos y no se produce el arraigo que requiere un vínculo. Un vínculo es poder volver a alguien también. No es solamente el tiempo que estoy con esa persona, sino contar con esa persona como parte de mi vida interna. Por eso el vínculo es la presencia y es la ausencia, es el recuerdo, es el espesor. Es bueno, ¿no? Digamos, ahí fíjate, cuando empezamos a hablar de vínculo vemos un montón de condiciones que tiene poder estar con alguien, que por lo general en el mero contacto es más instrumental, es más inmediato y bueno, no nos enriquecemos personalmente, que creo que es lo más significativo. Gracias, Luciano, por este rato. A vos, muchísimas gracias. Qué linda voz la de Luciano. Vos, por lo que nos ha dicho, han visto que no aparecieron tips, no hay una fórmula para ser hombre hoy, para tener un vínculo determinado. Está todo por redescubrir. Quizá necesitamos un rediseño general. Eso nos anima para la transición, para el tiempo que viene. Estas voces nos despabilan y bueno, creo que nos dan impulso para entender que somos protagonistas de este tiempo que vivimos, que en el nosotros seguramente van a aparecer esas nuevas formas, esos nuevos modos de tratarnos con amor, con compasión, amistosamente, alejando justamente toda esa rusticidad que nos llevaba a la agresión, en definitiva, al desencuentro. Ojalá podamos encontrarnos. Hablando de eso, nos vemos una noche de estas. Que la pasen muy bien.